Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo de Rollo May. Empezamos la segunda parte, el redescubrimiento de la personalidad, capítulo 3, la experiencia de convertirse en persona. Para emprender esta aventura de tomar conciencia de nosotros mismos y descubrir las fuentes de fuerza interior y de seguridad que son la recompensa que nos espera, empecemos por preguntarnos, ¿qué es esta persona, este sentido de la personalidad que buscamos? Hace algunos años, un psicólogo se procuró una cría de chimpancé de la misma edad que su bebé. Con el fin de hacer un experimento, como es habitual en estos hombres, crió al chimpancé junto con su hijo en su propia casa. Durante los primeros meses, ambos, chimpancé y bebé, se desarrollaron en gran medida con la misma rapidez, jugando juntos y mostrando muy pocas diferencias. Pero después de los 12 meses, más o menos, comenzó a producirse un cambio en la evolución del bebé humano y a partir de entonces hubo una gran diferencia entre este y el chimpancé. No podía ser de otra manera. Sin duda, existe muy poca diferencia entre un ser humano y cualquier cría de mamífero, desde la unidad original del feto en el vientre de la madre, pasando por los primeros latidos de su propio corazón, hasta que, concluido el periodo gestatorio, se produce la expulsión y comienza a respirar con autonomía, aunque protegido durante los primeros meses de su vida. Pero alrededor de los 2 años aparece en el ser humano la emergencia más radical e importante hasta ese momento de la evolución, es decir, la conciencia de sí mismo como yo. Al igual que el feto en el vientre, el niño ha formado parte del nosotros original con su madre y continúa siendo parte del nosotros psicológico en la primera infancia. Pero ahora, por primera vez, toma conciencia de su libertad. Siente su libertad, como dijo Gregory Bateson, dentro del contexto de la relación con el padre y la madre. Se experimenta a sí mismo como una identidad separada de sus padres y que puede oponerse a ellos si lo necesita. Esta notable emergencia es la conversión del animal humano en persona. Conciencia de sí mismo, distintivo singular del hombre. Esta conciencia de sí mismo, esta capacidad de verse como desde afuera, es la característica distintiva del hombre. Tengo un amigo cuyo perro lo espera todas las mañanas a la puerta de su estudio y cuando alguien traspasa el umbral, se abalanza ladrando y con intención de jugar. Mi amigo sostiene que el perro está queriendo decir por medio de su ladrido: aquí hay un perro que ha estado esperando toda la mañana que alguien viniera a jugar con él. ¿Es usted? Este es un hermoso sentimiento y todos los que gustamos de los perros disfrutamos proyectando estos pensamientos agradables en sus mentes. Pero en realidad, esto es exactamente lo que el perro no puede decir. Puede demostrar su deseo de jugar e inducirnos a que le lancemos una pelota, pero no puede tomar distancia de sí mismo para verse como un perro que hace esas cosas. No está favorecido con la conciencia de sí mismo. Por cuanto esto significa que el perro está también libre de la ansiedad neurótica y de los sentimientos de culpa,
qué son las dudosas bendiciones del ser humano. Algunas personas preferirían decir que el perro no ha sido castigado con la conciencia de sí mismo. Walt Whitman, haciéndose eco de este pensamiento, envidia a los animales. Pienso que podría convertirme en un animal y vivir con ellos. Ellos no sudan y gimen por su condición, no permanecen despiertos en la oscuridad ni lloran por sus pecados. Pero en realidad, la conciencia que el hombre tiene de sí mismo es la fuente de sus cualidades más nobles. Subyace a su capacidad para distinguir entre el yo y el mundo. Le da la posibilidad de ser temporal, que no es otra cosa que la de salirse del presente e imaginarse en el ayer o en el mañana. Por eso el hombre es un mamífero histórico, por cuanto puede tomar perspectiva y volver sobre su historia. Y por lo tanto puede influir sobre su propio desarrollo como persona y en menor grado sobre la marcha de la historia de su nación y de la sociedad considerada como un todo. La posibilidad de tomar conciencia de sí mismo también fundamenta su capacidad para usar símbolos, que es un medio de abstraer algo de lo que ello es, tal como los sonidos que forman la palabra mesa, y establecer su validez para toda una clase de cosas. De este modo, el hombre puede pensar en abstracciones tales como la belleza, la razón y el bien. Esta posibilidad de tomar conciencia de nosotros mismos nos da la capacidad para vernos tal como los otros nos ven y para tener empatía con ellos. Es subyacente a la notable capacidad de transportarnos al despacho de otra persona en el que en realidad estaremos la semana próxima y entonces imaginar y planear la manera como actuaremos. Y nos permite imaginarnos en cualquier otro lugar y preguntarnos cómo nos sentiríamos y qué haríamos si fuésemos aquella otra persona. Por más que usemos esas capacidades de manera precaria o fallemos en usarlas o incluso abusemos de ellas, son los rudimentos de nuestra posibilidad de empezar a amar a nuestro prójimo, a tener sensibilidad ética, a ver la verdad, a crear belleza, a consagrarnos a unos ideales y a morir por ellos si es necesario. Realizar estas potencialidades es ser persona. Esto es lo que se quiere decir cuando en la tradición religiosa judeo-cristiana se afirma que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero estas dotes solo se adquieren a un alto precio, el de la ansiedad y las crisis interiores. El nacimiento del sí mismo no es una circunstancia simple y fácil. Si prestamos atención al mundo infantil, podemos darnos cuenta de que el niño enfrenta ahora la terrible perspectiva de estar librado a su suerte, solo, sin la protección total de las decisiones de sus padres. No es extraño que cuando empieza a sentirse a sí mismo como una identidad por derecho propio, puede sentirse tremendamente impotente en comparación con los adultos fuertes que lo rodean. En la etapa crucial de la lucha en relación con la dependencia de su madre, una persona tuvo este sueño elocuente. Abre comillas. Yo estaba en una barquita atada a un barco grande. Surcábamos el océano y se nos echaban encima enormes olas
que entraban por los costados de mi barca. Yo me preguntaba si todavía estaba atada al barco grande. Cierra comillas. El niño normal, que recibe el amor y el apoyo de sus padres sin mimos excesivos, adelantará en su desarrollo a pesar de la ansiedad y las crisis que enfrenta. Y puede que no haya signos exteriores particulares de trauma o de especial rebelión. Pero cuando sus padres, de manera consciente o inconsciente, lo utilizan para sus propios fines o conveniencias, lo odian o lo rechazan de manera que no puede estar seguro de un mínimo apoyo cuando ensaya su nueva independencia, el niño se aferrará a sus padres y usará su posibilidad para independizarse solo en forma negativa y con terquedad. Si cuando empieza con sus tentativas de decir no, sus padres lo golpean en lugar de darle cariño y ánimo, en lo sucesivo dirá no como una mera rebeldía más bien que como una forma de auténtica independencia. O si se da el caso, como suele ocurrir hoy día, de que los padres están ansiosos y perdidos en las tumultuosas aguas de las cambiantes circunstancias actuales, inseguros y acosados por sus propias dudas, no cabe duda de que transmitirán su ansiedad al niño y le harán sentir que vive en un mundo en el cual es peligroso aventurarse a ser uno mismo. Este breve bosquejo que hemos trazado es esquemático, sin duda, e intenta dar en nuestra calidad de adultos una especie de visión retrospectiva a la luz de la cual podamos entender mejor cómo fallamos en la consecución de la personalidad. La mayoría de los datos sobre estos conflictos de la infancia provienen de los adultos que están luchando en los sueños, en los recuerdos o en las relaciones actuales por superar lo que originalmente los bloquea de su vida anterior para surgir plenamente como persona. Casi todos los adultos, en mayor o menor grado, luchan todavía en el largo camino por alcanzar la personalidad sobre la base de las pautas que se afirmaron en sus tempranas experiencias familiares. No debemos pasar por alto ni por un momento el hecho de que la personalidad nace siempre en un contexto social. Desde el punto de vista genético, Oden está muy en lo cierto, porque el ego es un sueño hasta que la necesidad de nombre del prójimo lo crea. O, como dijimos más arriba, el sí mismo nace y se desarrolla siempre en las relaciones interpersonales. Pero ningún ego llega a una personalidad responsable si se convierte fundamentalmente en el reflejo del contexto social en que se mueve. En nuestro mundo particular, en el cual la conformidad es la gran destructora de la personalidad, en nuestra sociedad en la que ajustarse a los patrones tiende a aceptarse como norma y ser bien visto es el pretendido pasaje a la salvación, lo que se necesita acentuar es no solo el hecho admitido de que somos en cierta medida creados unos por los otros, sino también nuestra capacidad para experimentarnos y crearnos a nosotros mismos. El mismo día que estaba escribiendo estas líneas, un joven médico interno me puso al corriente en la sesión psicoanalítica de un sueño que en esencia es semejante a los de casi todas las personas que están en una crisis de crecimiento. Este joven había venido en primera instancia en busca de ayuda psicoanalítica como estudiante de medicina
y a causa de unos ataques de ansiedad tan severos y prolongados que estaba al borde de abandonar sus estudios. Sus problemas se debían principalmente al estrecho lazo que lo unía a su madre, una mujer inestable, pero fuerte y dominante. Habiendo completado ahora sus estudios de medicina, era un interno con éxito y había pedido la residencia de más responsabilidad en el hospital para el próximo año. El día anterior a la noche en la que tuvo el sueño, había recibido la notificación de los directores del hospital concediéndosela y felicitándolo por su excelente labor como interno. Pero en lugar de alegrarse, había sufrido un repentino ataque de ansiedad. Según sus palabras, el sueño se desarrolló así. Yo iba en bicicleta hacia la casa donde había vivido en mi infancia, donde residían mis padres. El lugar me pareció hermoso. Cuando llegué allí me sentí libre y con gran ánimo, tal como soy en mi vida real de médico, no como era cuando niño. Pero mis padres no me reconocieron. Yo tenía temor de dejar traslucir mi independencia por miedo a que me pegaran. Me encontré tan solo y aislado como si estuviera en el Polo Norte y no hubiese nadie a mi alrededor, sino solo nieve y hielo en toda la extensión visible. Caminé por la casa y en las distintas habitaciones había carteles pegados que decían: límpiate los pies, lávate las manos. La ansiedad después de que le ofrecieron el puesto que deseaba indica que había algo en este o en la responsabilidad que acarreaba que lo atemorizaban mucho. Y el sueño nos dice por qué. Si es una persona responsable e independiente por derecho propio, en contraste con el niño atado a su madre por el cordón umbilical, lo expulsarán de la familia y quedará solo y aislado. La fascinante escena del cartel "Límpiate los pies" añade un comentario indicando que la casa es como un campamento militar y no un hogar pleno de afecto. La pregunta que en realidad se hacía este joven era, sin lugar a dudas, ¿por qué soñó con ir a su casa? ¿Qué necesidad había en su interior de volver junto a sus padres y a la casa que aparecía exteriormente hermosa en el sueño cuando tenía que afrontar una responsabilidad? Esta pregunta la trataremos más adelante. Aquí dedicaremos toda nuestra atención a considerar cómo el convertirse en persona, en una identidad por derecho propio, es un desarrollo original que comienza en la infancia y culmina en la adultez, no importa qué edad tenga uno. Y las crisis que entraña pueden causar una tremenda ansiedad. No es extraño que muchas personas repriman el conflicto y traten toda su vida de escapar de él. ¿Qué significa experimentarse a uno mismo como un sí mismo? La experiencia de nuestra propia identidad es la convicción básica de que todos nosotros empezamos como seres psicológicos. Nunca se podrá probar en un sentido lógico porque la conciencia de uno mismo es el presupuesto del que partimos en toda discusión al respecto. Siempre existirá un elemento de misterio en la conciencia de nuestro propio ser, dándose a misterio el significado de problema cuyos datos forman parte de él mismo, porque esta conciencia es un presupuesto de cualquier búsqueda dentro de uno mismo. Es decir, incluso reflexionar sobre la propia identidad como un sí mismo significa que uno ya se está comprometiendo con la autoconciencia.
Algunos psicólogos y filósofos desconfían del concepto de sí mismo, lo ponen en tela de juicio porque no ven con buenos ojos que se aparte al hombre del continuo que forma con los animales y creen que este concepto pertenece al terreno de la experimentación científica. Pero rechazar el concepto de sí mismo como acientífico, porque no se puede reducir a ecuaciones matemáticas, reproduce fielmente la situación de hace 4 y 5 décadas, cuando las teorías de Freud y el concepto de la motivación inconsciente eran acientíficas. Es una ciencia a la defensiva y dogmática, y por lo tanto inauténtica, la que utiliza un método científico particular como si se tratara de una cama de Procusto y rechaza todas las demás formas de la experiencia humana que no se le acomodan. Sin lugar a dudas, el continuo entre el hombre y los animales debe considerarse con claridad y realistamente, pero no es necesario volcarse a la conclusión indefensible de que por lo tanto no existe distinción alguna entre el hombre y los animales. No necesitamos probar la existencia del sí mismo como si se tratara de un objeto. Solo se necesita mostrar cómo las personas tienen la capacidad de relacionarse consigo mismas. El sí mismo es la función organizada dentro del individuo por medio de la cual un ser humano puede relacionarse con el otro. Es anterior a nuestra ciencia, no un objeto de ella. Está implícito en el hecho de poder ser científico. La experiencia humana siempre va más allá de nuestros métodos particulares para comprenderla en cualquier momento dado, y la mejor manera de entender la propia identidad como un sí mismo es dirigir una mirada introspectiva a la experiencia propia. Imaginemos, por ejemplo, la experiencia interior de un psicólogo o de un filósofo cuando escriben un artículo negando el concepto de la conciencia de sí mismo. Durante las semanas que estuvo considerando la escritura de este, no cabe la menor duda de que se imaginó a sí mismo sentado en el escritorio en un tiempo futuro, escribiendo también. Y de vez en cuando, digámoslo, fantaseó, tanto antes de ponerse a escribir realmente como después, cuando se sentó en su escritorio dispuesto a ello, sobre lo que iban a decir sus compañeros acerca de él, si el profesor fulano de tal lo encomiaría, si otros colegas dirían qué brillante es este ensayo, si otros más podrían pensar que era estúpido, y así sucesivamente. En cada pensamiento se está viendo a sí mismo como una identidad tan definidamente como vería a un colega caminando por la calle. Cada uno de sus pensamientos en el proceso de argumentación contra la conciencia de sí mismo prueba en él mismo la realidad de ésta. La conciencia de la propia identidad como un sí mismo no es, por cierto, una idea intelectual. El filósofo francés Descartes, a comienzo de la era moderna, 3 siglos atrás, se arrastró dentro de su chimenea, de acuerdo con la leyenda, para meditar en soledad todo un día, tratando de hallar el principio fundamental de la existencia humana. Al atardecer, salió de la chimenea con la famosa conclusión: pienso, por lo tanto existo. Es decir, existo como un sí mismo porque soy una criatura pensante. Pero esto no es suficiente. Usted y yo pensamos en nosotros mismos
como en una idea. Antes bien, nos imaginamos haciendo algo, como el psicólogo escribiendo su ensayo. Y entonces experimentamos imaginariamente los sentimientos que tendremos cuando realmente lo ejecutamos. Es decir, nos experimentamos como una unidad que piensa, intuye, siente, actúa. El sí mismo es, por lo tanto, no una mera suma de los distintos roles que uno representa, o sea, la capacidad por medio de la cual uno sabe que los representa. Es el centro desde el que vemos y tomamos conciencia de los llamados diferentes aspectos de sí mismo. Después de estas frases quizá altisonantes, recordemos que en definitiva la experiencia de la propia identidad o la de convertirse en persona es la más simple de nuestra vida, si bien es al mismo tiempo la más profunda. Como todos sabemos, un niño pequeño reaccionará con indignación y violencia si alguien por fastidiar lo llama con un nombre equivocado. Es como si le quitaran su identidad, que es para él la cosa más preciosa. En el Antiguo Testamento, la frase borraré sus nombres es borrar su identidad como si nunca hubieran existido. Es una amenaza más terrible incluso que la muerte física. Dos gemelas de corta edad ilustran vívidamente cuán importante es para un niño ser una persona por derecho propio. Las niñitas eran buenas amigas, lo que era posible porque se complementaban entre sí, una por ser extrovertida y estar siempre en medio de la gente si había visita en casa, y la otra porque se sentía feliz sola, dibujando con sus pinturas y haciendo poemitas. Los padres, tal como suele hacerse con los gemelos, las vestían de igual manera cuando salían de paseo. Por los 3 años y medio, la más extrovertida de las dos empezó a querer vestirse siempre diferente de su hermana. Si lo hacía después de su hermana, incluso se ponía, si era necesario, un vestido más viejo y menos bonito, para no usar el que era igual al de su gemela. Y cuando era la hermana la que se vestía última, le pedía, antes de que salieran, a veces con lágrimas en los ojos, que no se pusiera un vestido que fuera igual al de ella. Durante varios días esto intrigó a los padres, por cuanto la niña no manifestaba su ansiedad en otros aspectos. Finalmente le preguntaron de golpe: cuando salen las dos a pasear, ¿no te gusta que diga la gente por la calle, mira qué gemelas encantadoras? De inmediato la niña respondió: no, yo quiero que digan, mira a esas dos personas diferentes. Esta exclamación espontánea, que revela obviamente algo muy importante para la niña, no puede explicarse diciendo que necesitaba llamar la atención, porque lo hubiera hecho en mayor medida si se hubiera vestido como su hermana. Ello muestra más bien su requerimiento de ser una persona de por sí, para tener una identidad propia, lo cual era para ella una necesidad más urgente que la notoriedad o el prestigio. La niña estableció con propiedad la meta de todo ser humano: convertirse en persona. Cada organismo tiene una y solo una necesidad básica en la vida: realizar sus propias potencialidades. La bellota se convierte en encina, el cachorro en perro y establece profundas y leales relaciones con sus dueños, lo cual es propio de su naturaleza. Y esto es todo lo que se espera de la encina o del perro.
Pero la tarea del ser humano al realizar su naturaleza es mucho más difícil porque debe hacerlo en estado de autoconciencia. Es decir, su desarrollo nunca es automático, sino que debe, en cierta medida, elegirlo y afirmarlo por sí mismo. Abre comillas. Entre las obras del hombre, ha escrito John Stuart Mill, en cuya perfección y embellecimiento se emplea la vida apropiadamente, la más importante es, sin duda alguna, el hombre mismo. La naturaleza humana no es una máquina que se construya a partir de un modelo y que realiza exactamente el trabajo que se ha prescrito para ella, sino un árbol que necesita crecer y desarrollarse en todas direcciones de acuerdo con la tendencia de las fuerzas internas que hacen de él una cosa dotada de vida. Cierra comillas. En este pensamiento tan bien expresado, John Stuart Mill ha omitido, desgraciadamente, lo más importante: tendencia de las fuerzas internas que hace del hombre una cosa viviente, es decir, que no crece automáticamente como un árbol, sino que realiza sus posibilidades solo de la manera que él mismo planea y elige conscientemente. Por suerte, el largo período de la infancia y de la niñez en la vida humana, en contraste con la bellota que debe valerse por sí misma tan pronto como cae al suelo, o con el cachorro que debe defenderse solo después de las primeras semanas, prepara al niño para esta difícil tarea. Este es capaz de adquirir durante el período mencionado algún conocimiento y fuerza interior, de modo que cuando debe empezar a elegir y a tomar decisiones, está en cierta medida preparado para ello. El hombre, además, debe elegir como individuo, porque la individualidad es un aspecto de la conciencia de sí mismo. Podemos ver esto con claridad cuando comprobamos que la conciencia es un acto único. Yo nunca puedo saber exactamente cómo se ve usted a sí mismo y usted no puede saber nunca con seguridad cómo yo me relaciono conmigo mismo. Este es el santuario interior donde cada hombre puede permanecer solo. Esta circunstancia contribuye en gran parte a la tragedia y aislamiento inexorables de la vida humana, pero también muestra una vez más que debemos encontrar la fortaleza en nosotros mismos para permanecer en nuestro santuario interior como individuos. Y este hecho significa que por cuanto no estamos automáticamente mezclados con nuestros semejantes, debemos aprender a amarnos los unos a los otros por medio de nuestra propia afirmación. Si un organismo no realiza sus posibilidades, se enferma, del mismo modo que las piernas se atrofiarían si no camináramos nunca. Pero la fuerza de las piernas no es todo lo que uno podría perder. La corriente sanguínea, la actividad del corazón y todo el organismo se debilitarían. Y de la misma forma, si el hombre no realiza sus potencialidades como persona, se constriñe y enferma en la misma medida. Esta es la esencia de la neurosis: las posibilidades sin utilizar, bloqueadas por las condiciones adversas del medio, en el pasado o en el presente, y por los propios conflictos interiores, involucionan y producen un estado mórbido.
La energía es un goce eterno, dice William Blake. El que desea pero no actúa engendra pestilencia. Kafka fue un maestro en la espeluznante tarea de retratar gente que no utiliza sus posibilidades y por consiguiente pierde el sentido de ser persona. Los personajes centrales del Proceso y El Castillo no tienen nombre, se identifican solo por una inicial, símbolo mudo de la falta de identidad por propio derecho. En la complicada y espantosa parábola de su metamorfosis, Kafka ilustra lo que ocurre cuando el ser humano tiene confiscadas sus posibilidades. El héroe de esta historia es un típico y vacío joven moderno que vive una vida rutinaria y vacía como viajante de comercio, con recaladas regulares en su hogar de clase media, comiendo el mismo menú todos los domingos a base de carne asada, mientras su padre se queda dormido en la mesa. La vida de este joven es tan vacía, según la presenta Kafka, que una mañana se despierta no siendo un ser humano, sino una cucaracha. Por no haber asumido su estatus de hombre, perdió todas sus potencialidades humanas. Una cucaracha, al igual que los piojos, las ratas y los gusanos, parasita a otros seres vivientes. Es un parásito y en la idea de mucha gente un símbolo de lo sucio y repugnante. ¿Podría haber un símbolo más poderoso de lo que ocurre cuando un ser humano renuncia a su naturaleza de persona? Pero en la medida que realizamos nuestras posibilidades como personas, experimentamos la alegría más profunda a la que el ser humano puede llegar. Cuando un niño está aprendiendo a subir escaleras o a sostener una caja, trata una y otra vez de hacerlo bien y cuando falla recomienza de nuevo. Y cuando finalmente lo logra, se ríe con satisfacción expresando la alegría que le produce el uso de sus capacidades. Pero esto no es nada comparado con la capacidad para hacer por primera vez un amigo o la que experimenta el adulto cuando es capaz de amar, proyectar y crear. La alegría es el efecto que se produce cuando usamos nuestras capacidades. En mayor medida que la felicidad, es la meta de la vida, porque es la emoción que acompaña la realización de nuestra naturaleza como seres humanos. La alegría se basa en la experiencia de la propia identidad como seres con valor y dignidad, capaces de afirmarse en su ser, si fuera necesario, frente al resto de los seres y de la totalidad del mundo inorgánico. Este poder, en su forma ideal, se comprueba en la vida de Sócrates, que confiaba tanto en sí mismo y en sus valores, que pudo tomar su condena a muerte no como una derrota, sino como una realización mucho más importante que comprometer sus creencias. Pero no queremos decir con esto que tal alegría sea solo privilegio de lo heroico y de lo prominente. Está presente cualitativamente en la honesta y responsable expresión de las propias posibilidades de cualquiera de nosotros, independientemente de la notoriedad que se tenga.